Amada comunidad, hoy quiero hablarte desde un lugar profundo, ese lugar que todos conocemos, pero del cual pocos hablan, el silencio de Dios. Ese momento en que oramos y no hay respuesta, clamamos y no escuchamos eco, y nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, oh Dios de Israel, el Salvador. Isaías no dice que Dios se ha ido, dice que se encubre, está presente, pero invisible, está obrando, pero en secreto. Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre actúa como necesitamos. Job clamó, esperó, no entendía nada, pero al final dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hijo mío, la historia de Job es como un espejo del alma humana ante el misterio del dolor y la soberanía de Dios. Observa con atención el clamor en la oscuridad. Job gritó desde el abismo, sin entender por qué el sufrimiento lo envolvía. Sus preguntas no eran falta de fe, sino la fe luchando por encontrar sentido. Así también, el cielo escucha más nuestros lamentos honestos que nuestros discursos perfectos. La espera que purifica, Job esperó sin ver, como el agricultor que no cuestiona el invierno porque confía en la semilla. La espera no era pasiva, era una raíz de fe hundiéndose más hondo, incluso cuando el cielo parecía de bronce. El límite del entendimiento humano no entendía nada. Job aprendió que la sabiduría no es dominar los porqués de Dios, sino descansar en el quién, como un niño que no comprende el taller del Padre, pero reconoce sus manos. La revelación final, mis ojos te ven, he aquí la joya de su prueba. Antes, Job conocía de Dios, después conoció a Dios. El sufrimiento le dio ojos nuevos, no vio explicaciones, vio el rostro, y ese rostro bastó. ¿No es así nuestra jornada? El huésped divino no entra en nuestra casa para responder todos nuestros porqués, sino para transformar nuestro cómo. ¿Cómo viviré ahora que he visto su gloria? A veces Dios está más cerca en el silencio que en la palabra. Él está formando tu carácter cuando sientes que estás solo. El silencio de Dios no es castigo. José en Egipto fue vendido, olvidado, traicionado. Pero el silencio de Dios no fue abandono, fue entrenamiento para el trono. Hijo del polvo y heredero de la eternidad, escucha la voz del alfarero mientras moldea el barro de tu vida. Dios calla, pero no se ausenta. Su silencio no es vacío, es el espacio sagrado donde labra carácter en lugar de conceder caprichos, como el escultor que quita piedra para revelar la estatua. Él quita lo superfluo para dejar al descubierto su imagen en ti. Lo que sientes como pérdida es en verdad el cincel de la gracia, tallando eternidad en tu corazón. La paradoja divina. Job perdió hijos, salud y riquezas, pero ganó una visión de Dios. Pablo rogó que le quitaran el aguijón, pero recibió la suficiencia de la gracia. Lo que Dios no te da o te quita es el precio que paga para entregarte algo más grande, más de Él mismo. Mientras luchas por lo que crees necesitar, Dios trabaja en lo que Él sabe que necesitas. Fe que no depende de respuestas inmediatas. Paciencia que aprende a abrazar el proceso. Humildad que reconoce, Él sabe, yo no. El éxodo de Israel no comenzó cuando el mar se abrió, sino cuando Egipto les quitó la seguridad de la esclavitud. A veces, Dios debe despojarnos para despegarnos. Mira la cruz. El Padre no respondió al clamor de su Hijo en Getsemaní. ¿Por qué? Porque lo que construía la redención del mundo era más grande que lo que quitaba el alivio momentáneo. Así contigo, tú hoy de lucha es el cimiento de tu eternidad de gloria. No te aferres a lo que pierdes. Abre las manos para recibir
lo que Dios está edificando en la sombra. Su silencio no es abandono, es el susurro de una obra maestra en progreso. El desierto es el aula donde Dios forma a los gigantes de la fe. Moisés en el desierto por 40 años antes de liberar al pueblo. Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Escucha, peregrino, el desierto no es castigo. Es el crisol donde Dios forja libertadores. El desierto como preparación, no como prisión. Moisés, 40 años huyendo de Egipto, olvidado en la arena de Madián. Allí, el príncipe, convertido en pastor, aprendió que el verdadero poder no está en la vara de autoridad, sino en la dependencia del fuego santo. Jesús, 40 días sin pan, tentado por Satanás. El Hijo de Dios eligió el hambre para enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto es el lugar donde Dios nos despoja de identidades falsas. Moisés como Salvador por sí mismo. Jesús como Mesías, según el mundo, para revelar quiénes somos realmente en Él. En el silencio abrasador del desierto, Moisés vio la zarza que ardía sin consumirse. Jesús oyó la voz del Padre sobre las mentiras del enemigo. Dios nos lleva al desierto para quitarnos el ruido y enseñarnos a discernir su voz. La atraeré al desierto y allí hablaré a su corazón. El tiempo de Dios no es el nuestro. 40 años Moisés y 40 días Jesús revelan una verdad. Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Moisés necesitaba que su carácter impetuoso se convirtiera en mansedumbre. Jesús, aunque sin pecado, demostró que la obediencia se perfecciona en la debilidad. Tu desierto es largo, es porque lo que Dios construye en ti debe ser indestructible. Moisés salió de Madián para sacar a un pueblo de la esclavitud. Jesús salió del desierto para vencer la esclavitud del pecado. El desierto no es el fin, es el umbral del llamado. Lo que parece exilio es en realidad entrenamiento para la batalla divina. No maldigas tu desierto. En esa tierra seca, Dios está escondiendo manantiales de revelación y preparándote para liberar a otros. Lo que hoy es prueba, mañana será testimonio. El desierto no es señal de rechazo, es señal de que Dios confía en que puedes soportar el proceso. Hermano, hermana, si estás en ese punto donde sientes que el cielo está cerrado, no te muevas, no huyas del proceso. A veces, la fe más pura nace en la noche más oscura. Hijo de Dios, en los valles de confusión, la eternidad nos susurra claves para no perder el camino en escucha. No tomes decisiones eternas en momentos temporales. Por tanto, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Las crisis, el dolor o la euforia son momentos temporales, pero las decisiones que tomamos en ellos pueden tener consecuencias eternas. Ejemplo de Saúl. Vendió su primogenitura, una bendición eterna, por un plato de lentejas, un deseo temporal. Ejemplo de David. En lugar de vengarse de Saúl, esperó el tiempo de Dios y heredó un reino eterno. Las emociones son como olas. No construyas tu casa sobre ellas. Espera, porque lo temporal pasará, pero lo eterno permanecerá. Si no sabes qué hacer, solo adora. Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y de repente vino un gran terremoto. Ofrece a Dios sacrificios de alabanza. La adoración no es un último recurso, es el arma más poderosa en la incertidumbre. Como Pablo y Silas en la cárcel, la alabanza abre puertas que la ansiedad cierra. Cambia tu enfoque, dejas de mirar el problema y contemplas al Dios que gobierna el problema. Cuando no entiendas el porqué, canta el quién. La adoración
silencia el caos y sintoniza tu corazón con el cielo. Si Dios guarda silencio, escudriña su palabra, ahí sigue hablando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oración profunda en tiempos de silencio y prueba. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú que te revelas en el monte y en el valle, en el fuego y en el susurro, inclina tu oído a este clamor de tu Hijo, que busca tu rostro en medio de la incertidumbre. Señor, en medio de tu silencio, cuando los cielos parecen de bronce y mis oraciones rebotan sin respuesta, enséñame a confiar como Job, que en su dolor profirió: aunque él me matare, en él esperaré. Que mi fe no dependa de lo que siento, sino de quién eres tú, fiel, bondadoso, soberano. Cuando no escuche tu voz, ayúdame a aferrarme a tus promesas como ancla en la tormenta. Recuerda que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Que tus silencios no son negativas, sino tiempos de cultivo en lo oculto. Haz como con David: guardaste silencio y yo me estremecí, pero luego le diste cánticos nuevos. Si debo pasar por el fuego, no permitas que proteste como Israel en el desierto, sino que como Sadrach, Mesac y Abel diga: nuestro Dios puede librarnos. Pero si no, igual no te serviremos. Refíname, no para mi gloria, sino para reflejar la tuya. Que las llamas no consuman mi fe, sino que quemen mis ataduras. Padre, si este desierto es largo, dame la perseverancia de Moisés, la esperanza de Ana y la obediencia de María. Hágase en mí según tu palabra. Que cada noche oscura termine en un amanecer de revelación, como cuando Cristo, tras callar ante Herodes, resucitó con poder para darme vida eterna. Finalmente, Señor, si hoy solo puedo gemir como Pablo, acepta este silencio lleno de espíritu como adoración. Y cuando tu respuesta llegue, sea en esta vida o en la eternidad, haz que, como Job, pueda decir: ahora mis ojos te ven. En el nombre de Jesús, el que cayó en la cruz para que yo nunca esté solo. Amén.